Más de 32 millones de vistas y más de 300 videos son el resultado de la búsqueda del altavoz perfecto. Hoy en este video es una revolución completa en mi canal de YouTube. Todos quisimos tener un equipo de sonido así. Wow, un equipo que nos vuelva a enamorar del sonido profesional como antes. Está grandísimo. Nuestro sueño parece que se ha cumplido en el día de hoy con esta bestia. Quiero hacer el mejor video del mundo de este sistema. Te presento el Dave 12 G4X. Pero el resto del equipo, un plus. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué rico que vamos a hacer video nuevo hoy. Agradecimientos a la empresa Codiscos, que es el representante de la marca LED System acá en Colombia. Cualquier información que usted desee para adquirir este producto, en el primer comentario fijado y en el primer renglón de la descripción de este video te vamos a dejar cómo se contacta a ustedes con estas personas. Para mí es de motivo de mucha alegría poder hacer el video de este equipo por dos razones. La primera es que hace mucho tiempo yo anhelaba un sistema de sonido que combinara la parte de entretenimiento con la parte profesional. Resulta que hace más o menos 20 años compré un sistema de sonido marca Sony Genesis. Me gustaba muchísimo este equipo de sonido, tenía unos graves poderosísimos y pues pensé que este equipo podía competir con los otros sonidos profesionales que manejaban amplificadores de 100 watts. El mío tenía 140 watts. Y yo vivía en una casa en el campo y sacaba los baffles en el corredor de mi casa y por ahí pasaban personas alrededor de mi casa cuando iban a transitar de una vivienda a otra o era el camino de la vereda. Mucha gente se quedó impresionada del sonido y me dijo: ve Víctor, ¿usted nos puede alquilar este equipo de sonido para una fiesta que vamos a hacer? Y así más o menos empezó este descubrimiento del mundo del sonido a nivel profesional. Después de ahí, ese mismo equipo de sonido le puse unos baffles más grandes y me gustó mucho esa experiencia de ver cómo con unos cambios de altavoces podía tener algo más profesional. Entonces yo me pregunté si en vez de comprar un equipo de sonido, que muchas veces tuve que comprar otros altavoces, ¿por qué de una vez no adquirir algo profesional y que me sirva para la casa? Yo pienso que esta ha sido la respuesta inconsciente durante más de 20 años de búsqueda de un equipo de sonido que me sirva para todo ese tipo de cosas. Entonces, con base a esto voy a decir para qué tipo de usuarios está este sistema. El primer grupo de usuarios es para gente que se quiera entretener. Si usted quiere ver los partidos de fútbol en pantalla gigante en su casa con este sistema de sonido, lo puede hacer. Si usted tiene un bar, lo puede utilizar conectado al televisor. Ahora te voy a explicar cómo se conecta de la forma que tenga el sonido de la más alta calidad. Usted lo puede utilizar para sus videojuegos. Perfectamente vas a tener una impresión realista. Segundo grupo, como dije en un principio, usen esto como sonido profesional. Para DJs, para cantantes, para pequeños grupos musicales. Sobre todo porque es que muchas veces cuando adquirimos estos sistemas de sonido nuevos que están saliendo, compramos el subwoofer y los parlantes, todo por aparte y todo sumado sale quizás más costoso y más difícil de transportar. Observamos que están muy de modas, como el caso de la LED System Mobi 28G3, se vuelve 50, Bose L1 Pro 16, L1 Pro 32, Polar 2, entre otros sistemas de columnas, pero no ofrecen el sistema estéreo tanto en cabinas autoamplificadas, altavoces autoamplificados, como sistemas de columna. Aquí de una vez ya tenemos estéreo. Así que prácticamente esto es un equipo de sonido ya listo para trabajar y completo. Quizás le haga falta más subwoofer, más cabinas. Ya más adelante te voy a enseñar a cómo solucionamos esta parte para que escalemos este sistema. Muy importante advertencia antes de proceder con el video. Independientemente de que la empresa me regale, me preste o yo compre estos sistemas, la opinión va a ser igual. Voy a ver qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, qué ventajas tiene el sistema. Haré pruebas bajo el mismo criterio y sin preferencias. Haré mis videos con tal de suministrarle la opinión más honesta y más clara para que usted vaya con todo claro a comprar de un equipo. Muchas veces compramos un equipo pagando un precio muy alto y nos damos cuenta de los defectos ya cuando lo tenemos en la casa y no podemos hacer un reclamo. Así que cuando usted esté mirando este video, le ruego por favor que lo mire hasta el final con el fin de que usted se dé cuenta de todos los detalles que yo encuentro en este sistema basado en mi humilde experiencia. Muchas gracias y me emociona muchísimo poder hacer este video con ustedes. ¿Qué es el Dave G4X? Se los voy a decir aquí en palabras paisas como hablamos acá en Medellín.
un equipo para divertirse y para ganar dinero. Así de sencillo. Esta serie fue lanzada en el año 2002 con la primera generación. La segunda serie no hay una fecha específica. La tercera serie fue lanzada en el año 2012 y la cuarta serie, en la cual estamos acá disfrutando del modelo de 12 pulgadas, fue lanzada en el año 2022. La diferencia de esta última serie son muchísimas mejoras a nivel de procesamiento, de conectividad, de recepción de equipos adicionales. DAVE significa Dynamic Audio Video Entertainment. En español sería Sistema Dinámico de Entretenimiento de Audio y Video. Yo lo considero un sistema de amplificación híbrida, en el sentido de que es un sistema autoamplificado para el subwoofer y sistema pasivo, donde aquí tenemos las salidas a los altavoces pasivos que serían los medios y los agudos. El sistema prácticamente no necesita absolutamente nada. Inicialmente los primeros modelos se crearon con solamente la entrada izquierda y derecha, pero acá ya tenemos un conjunto de soluciones incorporadas en un solo sistema con el fin de que usted no tenga la necesidad de conseguirse una consola de mezclas. Efectivamente aquí tenemos un sistema 2.1. ¿Por qué se dice 2.1 en los manuales de instrucciones? 2 altavoces satélites y el punto 1 de un subwoofer. Siempre que veas esto quiere decir esta situación. Por ejemplo, veías sistema 5.1, un subwoofer con 5 altavoces de satélites. Durante este video voy a probar si todos sus controles y preamplificadores funcionan de forma profesional o si es necesario conectarle una consola de mezclas. Para usted voy a empezar entonces a revisar el parlante de medios y agudos, a ver qué le parece. Tenemos que es una construcción totalmente hecha en madera multiplex o contrachapado de abedul, lo cual es la madera más fina que normalmente se hacen altavoces de calidad. En este precio, les digo con honestidad, yo esperaba que esto fuera en MDF, pero no. El abedul es mejor para este tipo de sonorizaciones acústicas, lo cual le puede dar un timbre sonoro muy exquisito con este tipo de madera. ¿Qué tan gruesa es? 1.5 centímetros. Más tarde le voy a mostrar cómo de gruesa es. Pesa 8.3 kilogramos, un peso macizo, se siente muy fuerte, se siente de muy alta calidad este altavoz. De hecho, me da la impresión de que se siente un producto costoso en las manos. Vemos una reja frontal con perforación en panal de abeja microscópico con una parte trasera que más adelante vamos a ver de qué tipo de tela es bastante rara. Y en la parte frontal observamos como siempre el logo de LE System con un cepillado que lo hace ver muy elegante y como un producto como costoso, como si fuera más caro. De verdad extraordinario como se ve. Pues es muy importante que usted a partir de este video se lleve una impresión de qué tan grande es. Me hace acordar mucho de los altavoces mini componentes que eran más o menos de estas medidas y sé que se acercarán bastante. De ancho 25.2 centímetros, de alto 43.5 centímetros, de profundidad 25 centímetros, se está acercando. Y en la parte trasera nos aparece 22.6, que si usted lo ve bien es un altavoz trapezoidal en la cual la parte frontal es más ancha que la trasera. Esto nos permite que la acústica del altavoz sea mejor, debido a que por regla paredes paralelas producen resonancias dentro de las cajas. En la parte inferior, ¿qué nos encontramos? Unas patas de goma que no me las esperaba, aunque para mi escritorio sí me servirían muchísimo porque pues lo voy a dejar para mi oficina, la verdad. Tenemos 2 puertos. Este trasero es para que el altavoz se coloque totalmente recto y este adelante es para que se incline hacia adelante unos 5 grados para que la radiación del sonido llegue a la gente y no a los techos o a las palomas o a otros lugares donde no deben ir. Y es garantía de que tal cual como lo estoy evaluando, dura muchos años. Acá nos encontramos una asa de transporte. No es exageradamente cómoda. Aquí salen y entran la salida de los graves, aunque hay que anotar que este altavoz a partir de los 105 Hz no es tan grave profundo, aún así se necesita una salida de aire. Y acá nos encontramos lo más importante, la entrada es Picon, donde ingresamos 180 watts. Para lo que estás pagando por este producto está más que perfecto. Hermano, ¿sabe qué me encanta de este altavoz? La forma en que está pintado, o sea, la pintura es perfecta. Si este equipo
fuera de una marca más costosa, aquí un logo de otra marca, perfectamente este podría pasar como igual. ¿Qué tipo de pintura es? Poliurea, como lo está observando acá. Bueno, mijo, la unidad central de procesamiento está acá en este subwoofer. Prácticamente todas las conexiones están en la parte trasera y esto, hágase de cuenta el cabezote que había antes, que eran llenos de lucecitas, de perillas, y la pantalla, prácticamente todo esto está en la parte trasera como para relacionarlo con los equipos de sonido viejos de antes. La reja está hecha en una perforación micro de panal de abeja similar a los altavoces de medios y agudos que ahorita hablamos. El logo me encanta como se ve, de acuerdo como al ángulo donde lo mire, cambia de colores, de brillo, etcétera. Pesa 27.1 kilogramos, es bastante macizo. Lo considero y lo veo muy grande para este tamaño. De hecho, un parlante de 15 pulgadas cabe perfectamente en estas dimensiones, pero todos sabemos que LD Systems trabaja muchísimo en la acústica y en la simulación con elementos BEN, que sería una serie de variables que utiliza para que la sintonización, por ejemplo, del puerto donde sale el aire de los bajos, la estructura de la caja y al sonido característico que se le quiera dar al producto. Un saludo para Deimer allá en Ciénaga Magdalena, que él me dijo cuando vio este producto que este desfogue le encantan a los ratones. Le puedo dar esta herramienta que le va a servir mucho para que usted la coloque aquí y te deshagas de todos los ratones de tu casa. A partir de este momento, a ti y a todos mis suscriptores, irse a mi Instagram, Bestial Producciones, y ahí encontrarás información exclusiva detrás de cámara de todos los videos y también las pruebas que hago y realizo, todos los eventos en vivo y en directo y mucha información exclusiva que no está en YouTube. Se siente muy macizo y muy difícil de dañar o de destruir. La pintura es poliurea, a mí me encanta este acabado, me parece sensacional. Y aquí lo que voy a hacer es tomarle unas medidas para que usted no se deje llevar por la carreta que le estoy diciendo, sino para que sepa cuánto mide realmente y usted mire si le cabe o no en su casa o en su negocio. De alto tiene 50.5 centímetros. De profundidad tenemos 50 centímetros. El frente, lo vamos a medir a continuación, 45.5 centímetros. Parlante de 15 pulgadas, mire, 38 centímetros aproximadamente. Y 45 de ancho, pues ya con eso sabemos que sí cabe. Un pequeño detalle antes de que se me olvide, en la parte trasera mide 40 centímetros. Es más estrecho que en la parte delantera, ya que esto es un subwoofer trapezoidal. Es el primer subwoofer trapezoidal que reviso en mi canal. ¿Qué podemos ver en la cara inferior? Que se nota más el trapezoidal y tenemos 5 patas para que se ubique con firmeza en el suelo. Es bastante difícil que se mueva, honestamente. Acá tenemos una rosca M20 totalmente hecha en metal, donde podemos colocar uno de los altavoces o los dos formados con el accesorio T, que más adelante te lo voy a enseñar. El sistema con asas de transporte, tenemos dos, una en cada lado. En la parte de afuera se ve como muy plástico, parece como si fuera un aluminio, pero no es así. Pero lo que más me gusta es que en la parte interna hay una goma de caucho muy adherente que se siente muy firme, como si fuera un producto de mucha más calidad. Toda esta parte está hecha en madera. Obviamente todos estos orificios son calculados sin perder la eficiencia del equipo de audio. Al menos este sistema que me mandaron no trajo estos cables Speakon, lo cual pues quisiera uno que los hubiera traído, pero la marca deja a libertad qué tan largos quieren separar usted los altavoces del subwoofer. Entonces pues me tomé la tarea de fabricar dos de estos cables. Haz clic en este enlace para ver cómo los hice, de hacerlos de 3 metros, que básicamente es la mayoría de los eventos que yo hago, pequeños, para que me funcione el sonido bien, y son perfectos para un montaje DJ esta distancia. Entonces vamos a conectar el altavoz izquierdo. A mí me parece que es bastante fácil y rápido poderlo hacer. Y listo, tenemos ya el sistema listo. Ya vamos a empezar a explicar el módulo en la parte trasera. El encendido se hace mediante un cable de poder normal, común y corriente, que se maneja en los otros equipos. Es importante darse cuenta de que algunos equipos de LD Systems, porque esta marca es de Alemania, vienen con conector de 220 voltios. Así que si usted tiene en la mano un convertidor o un cable de poder de otra marca, sería muy bueno. Esto es algo que le sugiero a LD Systems que corrija. Debiendo desactivar el switch, conectamos
Y una vez funciona, empieza a censar el equipo, revisando que esto esté correctamente. Aquí, como la luz se lo están viendo, empieza por Protect, Limit, y empieza a verificar que el sistema está bien. Si el sistema presenta algún tipo de inconveniente, se queda en Protect, queda así el sistema cuando está funcionando correctamente. Es muy buen sistema de sondeo para el encendido del equipo. En los canales 1 y 2 tenemos el reconocidísimo combo XLR-TRS, donde podemos ingresar cables de línea, preferiblemente cuando utilizamos instrumentos de alta impedancia. Esto lo hacemos cambiando el switch y seleccionamos alta impedancia. Normalmente esto nos evita conseguir una caja directa. Lo bueno es que se puede hacer en los dos primeros canales. Obviamente en el canal número 2 se puede insertar. Ahora se va a poner interesante la cosa porque vamos a utilizar el micrófono inalámbrico U505L Systems. Por más inalámbrico que sea, se necesita un cable para conectarse. Es bastante fácil. Escoges acá el botón de selección de señal de entrada del micrófono, o sea que nuestro volumen se va a adaptar a lo que funciona realmente el micrófono. Empiezo a reproducir la música o mi voz. Obsérvese que cada vez que hablo se ilumina la palabra Signal. Es válido para cualquier modo que nosotros coloquemos. Observamos que sube y baja, como usted lo está pudiendo apreciar. Y aquí tenemos la ecualización de los agudos. Mientras más le subo, más brillante, y mientras más le rebajo, más se esconde la voz y se escucha más opaco. Ya usted lo coloca a su gusto. Acá tenemos la perilla de graves, en la cual usted puede acentuar el color de su voz para que tenga mejor grave o mejor efecto de proximidad, o le disminuye para que se escuche con más naturalidad en lugares reverberantes. Aquí se viene la cereza del pastel, la opción más buscada por los presentadores y por los cantantes, que es el reverb. Veamos qué tan buena es. Escogemos la reverb, tenemos tres opciones. La Small, vamos a mirar qué tan bien suena. No lo hace nada mal, se escucha como en un espacio pequeño. LAR se escucha como en un salón, en un auditorio, más o menos como el de la Casa de la Cultura de acá Girardota o Pablo Tobón Uribe. Y Play se escucha mucho más suave, está muy bien para buenos instrumentos. Los efectos no son tremendamente espectaculares, pero yo pienso que en dosis realmente muy medidas usted puede lograr buenos efectos o disminuirlos de acuerdo a su gusto. Esto es un ingrediente muy interesante. Dentro de lo poco que estoy evaluando esta mesa de mezclas, pues mi voz se escucha muy limpia. Estaba un poco preocupado por el filtro pasaltos, ya que esta no lo tiene. La ecualización es perfecta, las P y las B no tienen ningún inconveniente en pronunciarse. Así que hasta el momento yo no veo la necesidad de que se necesite una mesa de mezclas, a no ser de que a usted los efectos no le gusten. Perfectamente este micrófono puede trabajar con este equipo directamente. Juzguen ustedes mismos y me dejan en los comentarios si están de acuerdo o no con lo que acabo de decir. Vamos a un par de canales que a mí personalmente me gustan mucho, y es el 3 y 4, donde podemos conectar controladoras DJ, dispositivos electrónicos de consumo como esta tablet, o consolas análogas o digitales utilizando un solo control de volumen. El canal 3 y 4 nos sube y nos baja el volumen. Es importante saber de que si la perilla master, independiente de cómo tengamos estas, no va a haber sonido. Para que exista sonido, debemos subirle el volumen master. La perilla high nos sirve para acentuar los agudos. Si lo giramos hacia la izquierda, desaparecen en su totalidad. Y si los aumentamos, se escucha así. El subwoofer, si lo movemos totalmente hacia la izquierda, se pierde. Si lo movemos totalmente a la derecha, se escucha muy bien. Te recomiendo que utilices los subwoofer al máximo y los agudos en la mitad. Ahora la cosa se puso seria con esta entrada SPDIF de cable TouchLink, que es este que usted está viendo acá. Este es perfecto para su negocio, ya que este cable permite largas extensiones sin que se presenten interferencias, ya que no hay transmisión de audio por cable sino por luz, así que no habrían problemas de bucles de tierra, de interferencias, de otros ruidos, etcétera. Esta otra salida se la conectamos al televisor en la parte trasera donde diga SPDIF Out, o inclusive
este tipo de aparaticos como el que revisé hace 2 años, donde tienes toda la música del mundo de todas las plataformas en un solo sitio. Este cable Toslink no está preparado para lo que sería la reproducción de Dolby Atmos, ya que se necesita un cable HDMI que mande no solo audio sino datos para saber la información y la ubicación de los altavoces virtuales. El volumen que está ingresando por la salida óptica donde estábamos explicando acerca del ejercicio. Y aquí nos muestra que efectivamente tenemos seleccionada esa entrada. Algo que usted quiero que se fije es que la respuesta de frecuencia de la música es totalmente extendida más allá de 20 kHz, lo cual nos dice que esa entrada nos da una alta definición que debemos aprovechar y que quizás sea mejor que el Bluetooth. Los interesados, esta aplicación se llama Spectroid, que nos sirve como un analizador espectro de bolsillo muy cercano a lo que son los profesionales. Ahora la prueba de Bluetooth y de máxima exigencia en vivo la vamos a probar en Mercados de la Colonia. Acompáñame. Me comuniqué con mi amigo cantante profesional Andy Bedoya y en sus redes sociales observé que canta en un lugar maravilloso llamado Mercados de la Colonia. Entonces le propuse, ve, ¿por qué no llevo este equipo LD Systems? A ver qué te parece y lo probamos a ver qué tal nos va en ese espacio. Nos encontramos un lugar que aproximadamente tiene 25 metros de profundidad por 15 de ancho. Llevé el micrófono inalámbrico LD Systems y Andrés llevó su consola y su micrófono de preferencia, para comparar si funciona mejor directo o con consola por los canales 3 y 4. Aunque el micrófono directamente al equipo no sonaba mal, definitivamente se veía una diferencia profesional con respecto al que él traía. Sí, bueno, 2. Muchísimo mejor es. Ok, 2. Sí, 2. Sí, ok, 2. Recomiendo encarecidamente utilizar el accesorio donde está el póster roscante con la base de la marca Gravity. Los trípodes a mí personalmente porque no hay de otra, pero prefiero este tipo de accesorios ya que se ve muy bien en vez de este trípode. Iniciamos las pruebas de este equipo de sonido. Aquí cambiamos de función al Bluetooth, nos aparece iluminado. Para que podamos conectarlo debemos dejar presionado este botón 3 segundos. Le damos en buscar en nuestro smartphone. Y aquí lo tenemos, el DIGX4. Vamos a vincular y ya nos aparece conectado. Bueno, estoy haciendo unas pruebas a 25 metros y el Bluetooth se pierde. Entonces me debo acercar más y más o menos a esta distancia sí alcanza. Bluetooth es de muy corto alcance. Hostia. El Bluetooth es de muy corto alcance, es de muy corto alcance el Bluetooth. Muy corto alcance. Ajá. El Bluetooth resultó ser muy débil. Por eso el Maui 28 G3 que revisamos tiene una antena para mejorarlo. Te hago la invitación para que a partir de este momento utilices unos audífonos y actives la opción Dolby Atmos. Y arrancamos con el concierto para probar el sistema en sonido en vivo. Con ustedes, Andy Bedoya. Le damos la bienvenida a las personas que llegan al Mercado de la Colonia a compartir esta noche. A Víctor Córdoba, un gran amigo, que está con nosotros. Gracias por probar este equipo esta noche conmigo. Le damos la bienvenida a todos y esperemos que pasemos una noche musical y gastronómica espectacular. Éramos abrigas, una gota en el desierto, y vamos a estar tan juntos como la luna y el sol. Si mi beso no es, empieza una mañana, solo me ves subir. Solo te pido que me des el brillo, que tu mirar, eso me basta, solo me basta. Que me entregues todo como tan solo pido y nada más. Eso me basta, solo me basta. Y eso También se escucha el tape a más o menos 20 metros. Aquí estamos a 30 metros más o menos. 25-30 metros.
Bueno, estamos en el show, llevamos más o menos 2 horas y el calentamiento de esto es mínimo. Para los que se preocupan por el calentamiento, que en amplificadores D no es importante. Me despiertaron sentidos y de pronto descubrí que en mi piel se enciende mi alma. Como te subiré, como mi alma. Hoy empiezo de Navidad, me sube la bilirrubina. Ay, cuando te miro y no me miras, no, espero Perfecto, listo. No se veía con usted. Listo. Ah, bueno, listo, hágale pues. Aquí, eso. Hágale pues. Oiga, Andrés, ¿cómo te pareció el equipo, hermano? ¿Cómo te pareció? Pues Víctor, a ver, Puede, ¿qué te decir, digo puede primero? ser lo más sincero, aquí no hay problema, no hay censura, puedes decir lo que usted consideró, cómo le gustó, cómo le pareció. Bueno, Estamos entre primero, amigos. gracias por haber venido, por haber traído tremendo equipo. Me parece que es muy bueno. Tiene algunas características que a mí me parecen muy funcionales a nivel sonoro. Me parece que la presión sonora del bajo es muy buena. No se escucha saturado y bien mezcladito, es interesante. El cajón de madera en toda la estructura del equipo me parece que es un plus. Estamos arriesgando, y eso es importante que tus para seguidores que lo tengan en sí, cuenta, para que los desde interesados. la visión desde los artistas, desde Músico. cómo cargamos, desde música. O sea, la madera mejora la calidad del sonido, pero afecta la funcionalidad del equipo porque se vuelve mucho más pesado, Exactamente. se vuelve mucho más disfuncional, o sea, más engorroso para cargar. Y ahorita la mayoría de las cabinas, que tú lo sabes mejor que yo, son de polipropileno, Sí. de puntos a favor. Gracias. Me gusta los medios altos que tiene, muy buenos para tener un No importa, no importa. No No es importa. nada en abanico. no. Saluda a la Ah, no, cámara. no, pero igual. No, pero igual no. Pues, que quede eso y es bacano. Oye, ¿qué tal los medios altos que te parecieron? No hay problema, amor, no hay problema. Entonces, los medios altos me gustaron. Tienen muy buena recepción de ciertas frecuencias agudas y medias. Sí. En cierto momento hay ciertas frecuencias como pituditas que tratan de salirse, de desfasarse. Sí. Yo pienso que en tu caso, que eres muy bueno en sonido, yo creo que ya se pueden pulir un poquitico, porque uno ya como artista, uno de pronto no es tan meticuloso, pero tú le puedes hacer esos Sí. cortes en consolas digitales en donde se ve muy preciso la frecuencia que se está volando. Pero creo que eso también forma parte de algunos puntos por corregir que tienen las marcas a la hora de sacar. Es correcto, eso es lo bueno de poner a prueba estos equipos. Es correcto. El rendimiento con el tiempo, porque estuvimos casi más o menos un poco más de Más 2 de 2 horas, horas. más de 2 horas en funcionamiento, es muy bueno. Estable. O sea, estable, no se generan acoples raros, no se digitaliza el bajo o el agudo, no genera fatiga auditiva. O sea, que viene ecualizadito. Ojo que eso es muy importante, esa fatiga auditiva. Hay equipos que son de fatiga auditiva, o sea, que son más que todo para DJs, Sí, es correcto. en donde es sonar duro. Exacto. Ya obviamente Víctor es como el más encargado y la autoridad para decir qué marcas como tal, pero ustedes saben y él también lo Sí, sabe. ustedes ya saben. Estas son muy buenas para el performance en vivo. La practicidad de tener un staff sonoro estéreo de una manera muy práctica que tú me hiciste caer en cuenta de eso es muy importante. Porque es otro punto a mejorar ahí, y ahí digo lo de la consola, porque me parece que es muy limitada. Sí, La bajos y consola medios. es correcto, solo tener bajos y altos. Bajos y medios, que bajos y altos. Cierto, bajos y altos. Bajos y altos, Bajos y altos genera que uno no pueda tener como esa precisión que a uno al menos le gusta, al menos en el... no estamos hablando de ecualizadores paramétricos, pero sí por lo menos la ecualización básica de bajo, medio y brillo es muy importante. Exacto. Hay ciertas voces que solamente responden muy bien con el medio. Hay ciertas voces que el brillo se las tira. Hay ciertas voces que el medio lo favorece. En esta solamente tenemos bajo y brillo. Exactamente. Si me lo preguntan para resolver, resuelve. Si me lo preguntan a nivel personal, Víctor, que me conoce, sabe que Profesional. a mí me gusta muchísimo Es muy exigente. tener mi mesa de mezcla. Exactamente. En este caso, pues teníamos una línea, una Bose, una T8, y los preamplificadores son de muy buena respuesta. Sí, Tener el mixer allí para yo mezclar como yo quiera.
no les aconsejo mucho que ningún equipo que de pronto se vea en el canal, ningún equipo que tenga una consola directamente sobre la cabina se utilice. Es una manera funcional, práctica. O sea, decir, nos cogió la tarde, nos cogió la noche, se me quedó la consola, me olvidó, saquémosla y resolvamos. Pero no se acostumbren. No se acostumbren, porque una cosa es lo que las marcas sacan a nivel comercial y otra cosa muy distinta a lo que es para nosotros funcional. Exactamente. Para nosotros no se puede sacrificar, ojo, valor por dinero. Es mejor tener siempre valor, el dinero va y viene, pero Sí. no sacrifique su valor por plata. Es que voy a cobrar menos porque me voy con la cabina y me conecto directamente a ella. Eso No, es innegociable. eso es una alternativa funcional de las marcas. Todas tienen derecho a ser alternativas funcionales para nosotros, pero disminuyen nuestra calidad. Entonces, ojo, para que lo tengan en cuenta. Pero el resto del equipo, un plus. Me parece que el precio, que ya tú lo dirás en el canal, o cuál es el que la marca tiene como pensado tener, me parece que es muy práctico, me parece que es muy funcional. Chao, cuídate mucho. Chao, cuídate. Me parece perfecto, me parece que es ideal. Sí. Lo aconsejo 100%, muy recomendado. Lo que es este, y hay uno que está en tu canal que es el Maui. El Maui. Papi, LD System está. De hecho, Víctor, yo tengo 2 cabinas que me vendió, el Coa 12. Muy buenas. Muy buenas. O sea, sí. no voy a entrar en un comparativo con otras marcas, pero puedo decir que al menos lo que he probado de LD System ha sido muy bueno. Maravilloso, maravilloso. Andrés, contanos de este lugar tan bonito. Opa, este lugar es Mercado de la Colonia, queda en todo Ayacucho, por donde pasa el tranvía, queda a media cuadrita del Pabellón del Agua. Este lugar pues tiene mucha proyección. Era en el primer piso, sí. Prepandemia. Ah, ok. De hecho, en la inauguración vino Nacho Acero a cantar. Exacto, para Nacho un abrazo gigante, que estuvo ayer en los premios Nuestra Tierra, que ganó Nietzsche también. Un abrazo a mis panas de Nietzsche. Y cayó pandemia. Entonces tuvo que cerrar. Luego se le alquiló al de uno abajo y estamos ahorita en el segundo piso. Perfecto. Tenemos algunos locales todavía disponibles, pero el ambiente tú lo viviste, en los videos lo van a ver. Espectacular, y mire la decoración. Es un ambiente cálido, bacano, familiar, que hemos querido convertirlo en un referente cultural y de ciudad. He traído algunos colegas cantantes, hemos tratado de consolidar un poquitico temas financieros para ponerlo en lugar, porque además de ser el cantante de acá de la colonia también, pues estoy gerenciando el proyecto. Sí, esa es la idea, porque es que aparte de mi canal también es apoyar a la gente que conozco y los que han aportado valor para mí como usted. Entonces yo pienso que es lo poco que puedo hacer por usted. ¿Y cómo te encuentran en las redes sociales, Andrés? Me encuentran como Andy Bedoya Oficial. En Facebook. Instagram. En Instagram. En Facebook también estoy como Andy Bedoya o Andrés Bedoya. En TikTok estoy como Andy Bedoya Oficial. ¿Y ya qué más es? No, ya estamos ahí listos. Sí, sí. Uf, ay madre. Se dio durísimo Checo Pérez en esa carrera. Y eso tiene volumen impresionante. O sea, no hay excusas para ustedes no perderse un partido y subirle al máximo cuando estén celebrando el gol y escucharlo por toda la cuadra. Si usted está muy aburrido mirando este video, le tengo una opción en este momento. Si quieres ver el video de la LD System Nicoa 15 ABT, haz clic acá en la parte superior. Y si quieres ver el video de los monitores LD Systems Monge 3, haz clic aquí también. Esta es la reja, está bien hecha, una tela muy sencilla, se siente muy dura, muy firme. Me encanta lo que ha hecho LD System acá. Tenemos un parlante de 6.5 pulgadas con una guía de ondas. Usted se preguntará, ¿esto para qué es? Cuando usted escucha música por los audífonos, se escucha todo clarito y perfecto. Y ese sería el mismo efecto que usted tiene cuando usted se hace al frente del altavoz. Cuando usted se desplaza hacia los lados, este sonido va perdiendo calidad, se va escuchando diferente. Lo que permite esta guía de ondas hacer es que independientemente de la posición en la cual usted se haga, va a escuchar lo mismo. Entonces me parece excelente el desarrollo vía BEM de LD Systems. Acá en la parte superior nos encontramos una guía de ondas de 90 grados de cobertura por 50. La salida es de apenas de media pulgada. Esto permite que las notas nítidas salgan sin ningún tipo de distorsión y claras. Esto es un desarrollo que me gusta mucho, honestamente.
Vamos a continuar con el desarme de nuestro altavoz. La calidad de construcción de la madera de esta caja es sin duda muy buena. Obsérvese el grosor de las maderas que hay por dentro, hasta de 1.5 centímetros. Bueno, acá tenemos que la caja nos ofrece un crossover muy interesante. Ahora lo vamos a medir hasta dónde baja. Acá tenemos la conexión que ya vimos de Spicon, mucho acolchado acústico y se ve una muy buena calidad de construcción. Mejor dicho, espectacular por el precio que estás pagando. Nos encontramos un agudo con 20 watts RMS del LD System Day 12G4X de neodimio. El diafragma es de 1 pulgada y la salida es de media pulgada. Este tipo de construcción permite que el agudo supere fácilmente otras frecuencias en las cuales agudos más grandes no es capaz de responder, por ejemplo a partir de los 10 kHz en adelante. Y esto se notó bastante en la prueba de sonido con una definición sorprendente en todo el rango de frecuencias. Así que desde las frecuencias más graves hasta las super nítidas, este sistema fácilmente lo puede reproducir. El parlante de 6.5 pulgadas. Este tiene una potencia RMS de 150 watts, la bobina de 1.5 pulgadas, como lo puedes observar. El cono es de papel, las estrías son dobles, lo que permite una buena relación entre graves y medios graves. La estría es esto, lo que permite realizar el movimiento. La suspensión se ve bastante amplia para que tenga muy buen desplazamiento la bobina. Está muy bien hecho. El LD System sorprende cada día más con estos megacomponentes que traen. Listo, vamos a quitarle la reja. La reja, uy, creo que le di un golpe a algo. Se ve supremamente firme, resistente, igual a la de las cajas de medios y agudos. Y ahora tenemos el parlante de 12 pulgadas. El cono es liviano, lo cual permite facilitar el uso de los graves. A mí sí se me hacía muy extraño que un desfogue y que un parlante de 12 pulgadas tuviera tanta profundidad. ¿Y por qué esta caja tan grande? Pues primero, para que exista mucha profundidad los graves se necesita un desfogue gigantesco y una caja acústica muy grande. Y efectivamente pensé que este era el único desfogue que tenía y también tiene otro acá inmenso. Así que espectacular. Bueno, vamos a intentar sacar este parlante. Y aquí lo tenemos. Vamos a quitar estas extensiones. Se me parece mucho al del Evol 50 por lo que estoy sintiendo acá en este momento. A ver, que no vayamos a dañar las conexiones. Y aquí tenemos el parlante de 12 pulgadas. Bobina de 2.5 pulgadas. Está bien hecho, muy optimizado. Les cuento, este parlante fue desarrollado con tecnología. ¿En qué consiste esto? De que optimizan la construcción de este parlante mediante láser para encontrarle defectos. Entonces lo que se hizo fue que sin necesidad de tanto procesamiento el parlante sonara bien. O sea, el desarrollo de esta caja, el procesamiento fue más que todo en los medios agudos con los filtros físicos, pero en los graves se utilizó todos los conocimientos del LD System de ingeniería para que el parlante suene lo suficientemente potente, y la sintonización y el tamaño de la caja combinó con la optimización de la elaboración de este parlante. La verdad se siente muy bien. Esto sería un parlante más o menos de 300 watts RMS y 600 continuos, o sea, le podemos poner un amplificador más grande a este parlante y va a trabajar excelente. Ahora nos adentramos dentro del cajón y la verdad está extraordinariamente bien hecho. Muy bien hecho. Tenemos aquí la felpa que nos cubre las paredes de las resonancias para que el bajo no le suene como un tarro, sino redondo y profundo como a usted le gusta. Nos encontramos todo lo que serían los componentes electrónicos que los vamos a ver con detalle enseguida. Aquí hemos extraído la unidad de potencia de este altavoz. ¡Epa! Se ve supremamente bien hecha. Vamos a desconectar este cable. Este sería el circuito de fuente de poder del altavoz. La energía entra por acá y sale por acá al circuito de amplificación. El amplificador, 4 transistores IRFR 4615 y darían potencia a lo que sería el grave, y 4 transistores irían a dar la potencia de los 2 altavoces estéreo que aquí están conectados. Y acá del amplificador salen los datos para entrar al procesador, donde podemos hacer las ecualizaciones y todas las funciones que acabé de explicar en el video.
No cabe duda de que la calidad de construcción de esta unidad de potencia es impresionante para el precio que está valiendo. Obviamente esta misma calidad la vamos a encontrar en otros productos de LG System como el Dave de 15, 18 y de 10 pulgadas y al mismo tiempo el Maui 28G3 y todas estas que están fabricadas por la misma empresa. La placa de disipación es una cosa de locos, la verdad. Esta también la tiene similar el Maui 28G3 y otros sistemas que he revisado como el Evolt 50 de Electro Voice. Impresionante. Vamos a medir lo que sería la reproducción del agudo. A partir de 2.5 kHz empieza a trabajar con una respuesta aceptable y muy buena extensión de nitidez. La fase aquí nos aparece muy plana y me gusta que este agudo sea súper nítido, pues el tamaño y el componente de neodimio producen que las notas sean muy claras y eficaces. Vamos a ver cómo se cruza con el medio. A partir de los 105 Hz, como nos dice el fabricante, empieza la reproducción musical y nos muestra que puede responder hasta 2.25 kHz. Toda la potencia de ese amplificador se concentra en este medio grave, produciendo un sonido de las voces y de los instrumentos sin ningún tipo de distorsión o de mal audio. Me parece un excelente trabajo de parte de LG System en esta separación. En cuanto al cruce del crossover, es el típico que nos podemos encontrar en un sistema cualquiera de sonido profesional. Vamos a ver cómo funcionan todas dos juntas. En esta zona hay una suma al juntarse el medio grave con el agudo, lo cual es típico de este tipo de filtro. Ya se observa una respuesta muy parecida a la sonrisa, por lo cual este altavoz es muy musical, no es absolutamente plano. Y observamos que la fase ya tiene la tendencia de los filtros FIR que promete la publicidad de la empresa. Las especificaciones técnicas acústicas están siendo correctas. Continuaremos más adelante. Midiendo la respuesta de frecuencia del grave. Mucha profundidad, 38 Hz fácilmente me está dando en la medición, lo cual sí promete lo que dice las especificaciones técnicas. Conclusión, es un sistema o un equipo de sonido que me reproduce desde 37 Hz hasta 20.000 fácilmente. Esta es la respuesta de frecuencia cuando los dos altavoces están uno al lado del otro, pero cuando selecciono el preset donde puedo colocarlos juntos, sucede esto. A pesar de que hay una pérdida de frecuencia, se comporta muchísimo mejor sin necesidad de moverlos. Podemos poner este sistema más grande, lo podemos hacer colocando un subwoofer y dos de estos, y al otro lado en el canal L, dos parlantes de estos y un subwoofer. Es importante que el contrario o el canal otro esté invertido los cables. ¿Por qué? Porque según los experimentos que hice, cuando colocamos el modo de los dos altavoces juntos, uno de los altavoces pierde los agudos y entra a trabajar solamente el agudo de uno de ellos. Esto permite que el sistema presente buena cobertura donde usted se haga sin que haya filtro peine, como usted lo vio en la gráfica cuando hice la medición, y al mismo tiempo más presión sonora y más potencia, y va a sonar más fuerte. Les sugiero que utilice un poste roscable sobre el subwoofer, que le dicen con rosca M20, Gravity tiene un montón, o la marca que usted prefiera, y un accesorio que tiene dos palitos para colocar sobre los vasos de soporte, dos unidades de estas por lado. Vamos a utilizar M-Noise, que quiere decir ruido musical, en el cual vamos a medir a 1 metro de distancia en espacio libre, el subwoofer y los altos. Vamos a ver hasta qué nivel de presión sonora lineal, o sea, sin ningún tipo de distorsión. La empresa nos dice que son 127 decibeles, pero nosotros vamos a utilizar la normativa AES 75 del 2022. El micrófono de medición tiene calibración de fábrica, un archivo que corrige todos los defectos que tiene de específicamente este modelo, así que esto garantiza que nuestra medición está lo más cercano posible a lo que espera el fabricante. Esta medida se hace con calibrador profesional. Vamos a subirle hasta que empiece la compresión de potencia.
Listo. Hasta aquí. Vamos a medir el SPL en una situación real. ¿Ok? Listo, ya lo hemos medido y nos da una presión sonora máxima de 125.6 decibeles. Lo cual se encuentra bastante cerca a lo que son las mediciones que esperábamos dentro del fabricante. Entonces tenemos el micrófono a 1 metro de distancia aproximadamente, con el fin de que usted se dé una impresión a ver qué tanto nos acercamos utilizando el nuevo método. Hemos alcanzado la extraordinaria cifra de 128.5 decibeles. Obviamente con M-Noise era de esperarse que hubiera más presión sonora de parte del sistema. Efectivamente sí cumple esta disposición de acuerdo al fabricante. Muy buen nivel de presión sonora. El nivel promedio equivalente por un minuto nos dio 108.4 decibeles, que más o menos duró la medición. La medición se hizo a 1 metro de distancia con M-Noise en un lugar cerrado. Les hago una invitación a todos los entusiastas del sonido profesional, ingenieros, técnicos y empresas que construyen estos altavoces para que empleen la normativa AE75 del año 2022. En vez de poner una música acá, que es más difícil de medir, de una vez nos dan un ruido que nos permite saber exactamente cómo se comportan estos altavoces en una presentación contundente de música en vivo. Aunque muchas personas han criticado de que el ruido rosa no representa la realidad de este sonido o de cualquier medición, pues la buena noticia es que ya tenemos con qué comparar manzanas con manzanas, peras con peras, y los resultados de esta medición han sido extraordinarios. De ahora en adelante nuestro canal Víctor Córdoba va a emplear esta medición para saber el nivel de presión sonora máxima de los altavoces de una forma para que usted más o menos entienda, y este dato que se le suministra a usted está muchas veces cercano a lo de los fabricantes. Es más, y esta prueba se está haciendo en un mundo real, en un espacio como este que se utilizaría para hacer cualquier evento al aire libre, con casas, con vecinos, con todo lo que conlleva un evento normal. Entonces, de eso se trata, de informarte bien. Cosas negativas que contra el sistema: el peso. Como decía Andrés, se sacrifica peso a favor de la calidad. Me hubiera gustado que la consola tuviera más controles. De resto, está perfecto. ¿Qué competidores tiene este sistema actualmente? Ninguno. Dentro de su misma categoría, el de 18, el de 15, el de 10, el que a usted le gusta, le parezca. El más parecido es el descontinuado HK Audio Lucas 2K. Y créame que si quiere ser tan feliz como lo fui yo revisando este video, por favor consígalo. Escoge ahora el video del producto que más te guste de LD Systems. Haz clic y empezarás a ver un video detalladísimo como este, como acabaste de ver. Bueno, gracias. Hey familia, chao, chao, Dios les bendiga. Chao. Uy, eso salió bacanísimo.